Estamos con los doctores Becerra y Sigal. Además de la pandemia que atravesamos de coronavirus, una de las pandemias que nos toca atravesar como sociedad tiene que ver con la violencia de género. Se van repitiendo y se van conociendo denuncias terribles en torno a la violencia de género. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Buen día. Buen día. Bueno, básicamente la violencia de género fue una exposición lo que está pasando. Venía pasando, pasó siempre y probablemente siga pasando por diferentes tipos de circunstancias a niveles socioeducativos. Pero bueno, lo que vino a hacer el Poder Judicial respecto de la violencia de género es darle una entidad a una temática que ya existía. Esa entidad se la dio desde la representación y escuchar, sin perjuicio de diferentes instrumentos jurídicos que les otorgaron los Congresos de la Nación y o de la Provincia de Buenos Aires, ley de víctimas. Existen convenios internacionales, por ejemplo, como la Convención de Belém do Pará, que hace rato no tenía uso, pero bueno, desde este resurgimiento de la temática de violencia de género, por supuesto, se le dio una entidad superior. Y lo cierto es que hoy en día el Poder Judicial, digamos, ha puesto entre algodones este tipo de causas y estamos hablando de ilícitos con una pena en expectativa muy baja, motivo por el cual en su momento no eran foco de atención, hay cosas criminalmente mucho más graves, pero se tiene que decir que realmente el Poder Judicial ha escuchado ciertos reclamos y en un punto, al día de la fecha, está generando diversos tipos de abusos de poder respecto de este tipo de ilícitos. Estamos hablando de gente que termina cautelada por 2, 3, 4/5, 6 meses con ilícitos con penas de expectativa de 2 años. Cuando gente condenada por homicidio cumple muchísimo menos. A nivel proporcional entre pena expectativa y el real cumplimiento de la medida cautelar. Entonces, ahí estamos en un brete donde el Poder Judicial trató de escuchar una temática que siempre existió, pero en un punto se pasó para el otro lado y está generando diversos tipos de abusos. En un punto yo entiendo que hay un cierto miedo dentro del propio Poder Judicial respecto de los medios, porque la verdad es que las voces de las mujeres se hacen escuchar mucho, y ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las resoluciones judiciales están motivadas por un cierto miedo, por así decirlo, y no básicamente en el derecho. Ningún magistrado quiere salir en los medios que lo estén escrachando, que soltó a un golpeador que posteriormente mató a la mujer. Entonces se llevan más, la decisión judicial va más encaminada para ese lado que para realmente la sana crítica que tiene que aplicarse en resolver un caso. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, y bueno, mételo preso. Y hay casos que por una simple amenaza terminan pasando 5 o 6 meses detenidos hasta que la Cámara de Apelaciones les da un arresto domiciliario o algún beneficio, que es lo que corresponde. A ver, no solo eso. Cómo se estructura la causa, en ningún momento hay realmente se escucha a un psicólogo haciendo un informe como corresponde respecto tanto de la víctima como del imputado. Porque acá, por ejemplo, el municipio de General Rodríguez es el que hace una evaluación, entre comillas, de cómo fue el hecho y le pone a todo el mundo, se termina determinando que es de alto riesgo, altísimo riesgo. Han llegado a poner altísimo riesgo de vida. Eso, llegan a esa conclusión con un llamado telefónico a la víctima. Sí. ¿Qué capacidad que tiene realmente el empleado municipal para determinar con un llamado que habló con la víctima para determinar que es de altísimo riesgo? Cuando, a ver, en realidad lo tiene que hacer un perito que sepa, que sea psicólogo, psiquiatra, mediante los estudios, que hay varios, Rinder, hay varias formas de determinar. Y debería ser a través de varias entrevistas también, pero bueno. Claro, y lo grave es que el Poder Judicial recepciona ese informe como si fuera válido. Entonces, el imputado termina detenido un montón de meses, hasta que el abogado, a ver, y si tiene defensa oficial, tiene la mala suerte que no nos tiramos contra la defensa oficial. Sabemos que los defensores oficiales, con la cantidad de casos que hay,
están sobrepasados de trabajo. Entonces, no llega a darles el tiempo físico a apelar y a hacer todo una defensa como corresponde, porque no llegan, No se puede no mucho. lo hacen porque no quieren. Es que es mucho trabajo para los pocos defensores que hay. Entonces, el que tiene la suerte de poder pagar un abogado particular es el que le va a terminar apelando a la Cámara, y la Cámara de Apelaciones, en casi el 99% de los casos, termina dándoles un arresto domiciliario en principio y después cerrando un abreviado. Estamos hablando, A ver, hay limitaciones procesales, por ejemplo, el artículo 151 del Código de Procedimientos es la detención. La detención establece una limitación. La limitación es que el término máximo y el mínimo no puede, la división, suma y de posterior división, no puede, si supera los 3 años, el delito es detenible, si no lo supera, no es detenible. En estos casos, los de violencia de género, ninguno de los delitos es detenible, e igual así se cautelan. Lo que hacen diferentes organismos superiores, jerárquicos, cámaras de apelaciones de todos los departamentos judiciales o cámaras de casación, tratan de sostener para el imputado de violencia de género una medida cautelar casi tan restrictiva como si fuese una prisión efectiva, que es la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, con una pulsera. La realidad es que el sistema de monitoreo electrónico funciona muy bien, las alertas funcionan muy bien, la llegada de los móviles de monitoreo electrónico funciona muy bien, y lo están utilizando muchísimo. Lo que trata de explicar el doctor respecto de la temática de género es que el Poder Judicial trató de escuchar algo y con la falta, pero completa falta de recursos, encaminan investigaciones con informes municipales de gente que no es idónea, habiéndole escuchado por teléfono, y una persona puede llegar a estar cautelada meses con eso, porque lo único que se tiene es un informe psicológico. Es interesante lo que... Sí. Que en algunos casos, perdón, en algunos casos no está hecho por psicólogos. No, en casi todos. Por un empleado municipal. Asistentes sociales, empleados municipales. Es interesante lo que están planteando porque es una lista que también se puede ver desde el otro lado. Muchos coinciden que la cuestión es estructural. La justicia no estaba con los suficientes recursos como para atenderlo en su justa medida. Es básicamente eso. Digo, a ver, no es que ustedes están diciendo no le creemos a la víctima, sino que no están los recursos dados como para que la víctima realmente sea escuchada, digo, y con un ámbito de protección. No es una crítica al Poder Judicial ni al sistema judicial, al contrario, es que el sistema judicial no tiene los recursos que necesita para poder atender los casos y administrar justicia como corresponde. No hay recursos. Es eso. Las fiscalías, en este departamento judicial Moreno General Rodríguez, la Fiscalía 5 y la Fiscalía de General Rodríguez, las dos que intervienen por los casos de género, se llevan el porcentaje más alto de todas las causas que tienen, es género. Y no está ese porcentaje que se representa en causas en todas las provincias de Buenos Aires y en toda la nación, no está de la mano de los recursos. No tienen un equipo técnico interdisciplinario que las atienda, que las escuche, que las siga. Entonces, muchas veces, por informes completamente fuera de lo técnico, por personas que no son idóneas, se cautelan personas muchos meses cuando debería ser mucho menos, o tendría que encontrar otra medida completamente menos efectiva. Lo cierto es que una de las cargas de población del sistema penitenciario son los casos de género. Hay unidades enteras dedicadas a los casos de género, la 9, Barker, y ahora se están por abrir otras unidades penitenciarias que antes tenían que recibir otros delitos, pero ahora se están cambiando todo a género porque están explotando los lugares de alojamiento por los casos de género. Es una temática que siempre existió, que hay que escucharla, pero que el Poder Judicial no tiene los recursos para enfrentarla. A ver, estamos de acuerdo que la ley de violencia de género está perfecto que esté, no tutela solamente que haya violencia física, habla de violencia física, psíquica, económica, que la sociedad cambie el chip respecto a esto y se protege a la mujer desde un nivel social también, que se tome a la mujer desde otro punto de vista, y eso está perfecto y así tiene que ser. Porque, a ver, violencia de género hubo siempre, lo que pasó ahora que en estos tiempos se ha destapado la frazada y empiezan a salir a la luz, y es cuando la mujer puede empezar a denunciar, porque la realidad es que la mujer siempre se la tuvo socialmente como en un punto más bajo, y está malísimamente mal, por supuesto. Entonces, la ley está perfecto que esté. El tema es que esa ley sea estructurada en el Poder Judicial como corresponde y sea tratado como corresponde, tanto para la víctima como para el imputado. Pablo, es interesante lo que planteaste también, porque vos estuviste en el Ministerio Público Fiscal. Para tener
que la comunidad tenga una idea de la estructura de una fiscalía. ¿Cuántos funcionarios en una fiscalía? A ver, tenemos muy pocas para la cantidad de población que tenemos en Moreno, tenemos 850.000 habitantes y, si no me equivoco, son 12 las fiscalías que hay con distinta temática. Pero la estructura de una fiscalía, ¿cuántas personas, cuántos funcionarios, cuántos empleados la componen en promedio? Bueno, arranco para atrás. Desde que se creó el Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, 1 de diciembre del 2015, que estaba la procuradora doctora Falvo, desde ahí, técnicamente, el Departamento Judicial tendría que haber subido en recursos y escalado en diferentes tipos de situaciones o temáticas como esta. Nunca pasó. La Fiscalía 5, por ejemplo, que es la más grande, voluminosa a nivel funcionarios, debe tener 8 funcionarios, más los 2 fiscales, y debe tener 2, 3, 4 empleados administrativos. Estamos hablando de una fiscalía que no debe tratar menos de 13.000 casos al año. Si uno le invito a la gente que haga la división para saber cuántos casos tiene que tener. Y aparte los casos del Poder Judicial no es como hacer una construcción, como una casa, que termina la casa y se termina. No, los casos ingresa un caso y estás años para darle una salida por diferentes temáticas. En General Rodríguez es mucho peor. En General Rodríguez hay solamente 2 fiscales con 2 funcionarios cada uno. Y tienen que representar, la violencia de género les debe representar aproximadamente la mitad de las causas que ingresan por mes. En General Rodríguez a una fiscalía por lo menos le ingresa menos de 300 causas. Estamos hablando de cientos y pico de causas que se tienen que dividir funcionarios. El Poder Judicial lo sabe, el Ministerio Público Fiscal hace ininterrumpidamente 7 años que manda informes, y los manda, porque la verdad que no son datos que se ocultan, los manda, y dicen que los fiscales en el Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez tienen 2000% más de causa que todos los fiscales de las jurisdicciones en alrededor, y los funcionarios tienen 700% más de causa que todos los funcionarios alrededor. O sea que un funcionario en Moreno General Rodríguez lleva 7 veces más causas que un funcionario en Pilar, que un funcionario en Morón. Los fiscales, 20 veces más causa que un fiscal en Morón, que un fiscal en otro departamento judicial. La realidad es que la temática existe, el problema existe, los recursos no son otorgados. Y en ese tipo de situaciones se generan injusticias, personas cauteladas por causas que no tendrían que llegar con ese nivel de estricto de cautela, pero igual aún así se pasa, informes poco técnicos de asistentes sociales o gente que directamente no tiene ningún estudio universitario y evalúa el riesgo que tiene esa víctima o esa persona si en el caso hipotético esa persona es liberada. Con un llamado telefónico. Con un llamado telefónico, no sabe del otro lado con quién se está hablando. Nosotros decimos que la temática existe, el problema es real, pero de la manera que lo puede abordar el Poder Judicial es muy, muy suave, muy poco técnico, muy poco profesional, pero bueno, el Ministerio Público lo sabe, el Poder Judicial lo saben, los mismos fiscales del Departamento Judicial lo saben, pero no pueden hacer otra cosa. Si un fiscal no puede indagar a una persona sin un informe, el informe es de una persona que no es idónea, no es técnico, y el fiscal tiene igual así seguir con la acción. Nosotros ante la Cámara de Apelaciones de Mercedes hemos planteado multiplicidad de nulidades de esos informes. Yo lo que digo es que un ciudadano está escuchando a otro. No hay ningún tecnicismo, no hay nada idóneo, pero igual así los informes continúan, porque no pueden hacer otra cosa. No es que sobran psicólogos, no hay, debe haber en el Departamento Judicial de Moreno General debe haber 3 psicólogos. Es más, cuando hay pedido de informes de pericia, tenemos fechas que a veces nos da risa, porque decimos, le van a tomar la pericia psicológica en el año que viene, en marzo del año que viene, y te dan fecha para marzo del año que viene. Y a ver, así es una persona con arresto domiciliario, y nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces esa persona va a quedar con el arresto domiciliario y la causa sin elevar hasta que esté el informe ese de marzo del 2022. Es una locura, realmente. Y este cuello de botella, por último, se agudiza con 3 tribunales con la de familia. Pandemia fue. No, y aparte con 3 tribunales de familia y con 3 juzgados de garantías. No, lo que pasa en familia en este departamento judicial es una locura sideral. Un departamento judicial como La Plata debe tener 5 veces la cantidad de juzgados que tenemos nosotros y tiene la misma cantidad de poblaciones, y a nivel socioeconómico es mucho mayor, motivo por el cual la conflictividad de este departamento judicial siempre va a ser superior a la del resto por el nivel socioeconómico, y eso el Poder Judicial lo tiene que ver.
Acá tiene que haber más organismos de los que hay, no por la cantidad de población, no por esa cuenta matemática que tengo 2 personas más, 2 personas menos, que igual así eso se viola, porque La Plata tiene casi la misma cantidad de población y tiene 5 veces más organismos, pero no por eso, sino por el nivel socioeconómico. Se lo tiene que escuchar más, tiene que llegar más recursos acá para que las causas se investiguen bien, para que todo salga de la manera más profesional posible y no pasa. Entonces nosotros intervenimos en causas penales muchas veces, logramos beneficios tardíos, porque cautelas máximas, extremas, que tendrían que aplicarse para delitos mucho más graves, se están aplicando para delitos mucho más leves, por informes poco técnicos, por una falta de comprensión de la víctima. Y mientras se va llenando el cupo penitenciario, ¿no? O sea, encima no hay cupo, se va llenando, entonces después el detenido, que tiene que estar por regla un poco cerca de la familia, por razones evidentes, para que le puedan alcanzar el sustento, no, los terminan mandando a una cárcel rural a 500 kilómetros porque es la que tiene cupo. Ya Junín no tiene cupo, Mercedes no tiene cupo, ni hablar la unidad 39 de acá, que es la más cercana a este departamento judicial, está explotado. Entonces, a medida que el sistema va mal encarcelando personas, se va ocupando un cupo que en realidad tiene que estar ocupado por delitos mucho más graves, me parece. O sea, entonces es como que se empieza a trastocar todo. Todo tiene que ver con todo en la justicia, obviamente. Son engranajes que empiezan mal y terminan mal.